Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante que como nombre tenemos Manuel Z. Camacho. Él nos dejó un legado muy importante acá en nuestro Perú, que es sobre la educación adventista. Es importante tener en cuenta que este personaje tiene 2 puntos a resaltar. Número 1, que fue uno de los primeros indígenas aymaras en ser adventistas del séptimo día. Y número 2, fue pionero en la educación adventista en Perú. Vamos a hablar un poquito sobre la biografía de Manuel Z. Camacho. Él nació un 25 de diciembre de 1871 con el nombre de Manuel Alca Cruz. Pero ya grande, él se cambió por el nombre de Manuel Z. Camacho. Seguidamente, pues tenemos que él nació en un pueblo llamado Ayucutimbo, donde pasó toda su niñez hasta los 12 años. Después, él se trasladó a Moquegua a partir de los 12 años, donde se entregó al arriero Antonio, la cual formó su nueva familia. Seguidamente él viajó a la edad de los 16 años a Lima junto con un amigo italiano y después él viajó a Estados Unidos, a San Francisco, donde su viaje permaneció en el extranjero un año. Seguidamente él hizo un viaje a Chile, donde se convirtió al adventismo y se bautizó en Santiago de Chile. El labor de Manuel Camacho comenzó en el año 1898, ya que él regresa a la ciudad de Puno y se establece en la localidad de Utahuilaya, donde posteriormente funda una escuela en el año 1902, lo que conlleva a que los sacerdotes de la zona lo vean de manera normal, ya que no les gustaba que los nativos recibieran la educación. Es por eso que en el año 1908 él busca, Manuel busca la ayuda de los hermanos adventistas, Y pues en ese entonces Manuel no era maestro, tampoco había estudiado alguna carrera afín o tendría una carrera finalizada, Pero aún así enseñó a leer, a escribir, Pese a que el primer día de enseñanza que él dio, la asistencia fue muy pobre. Pero con el transcurso de los días, las personas se entusiasmaron y empezaron a asistir. Entonces, por otra parte, cuando las autoridades se enteraron de la creación, de la escuela clandestina que es de Manuel. Y bueno, ellos se enfadaron, lo cual buscaban la manera y la forma de impedir el avance de esta escuela. Además, en 1903 fue acusado. El labor de Manuel Camacho comenzó en el año 1898, ya que él regresa a la ciudad de Puno y se establece en la localidad de Utahuilaya, donde posteriormente funda una escuela en el año 1902, lo que conlleva a que los sacerdotes de la zona lo vean de manera normal, ya que no les gustaba que los nativos recibieran la educación. Es por eso que en el año 1908 él busca, Manuel busca la ayuda de los hermanos adventistas, Y pues en ese entonces Manuel no era maestro, tampoco había estudiado alguna carrera afín o tendría una carrera finalizada, Pero aún así enseñó a leer, a escribir, Pese a que el primer día de enseñanza que él dio, la asistencia... Bien, ahora vamos a ver lo que se podría decir el sueño de Manuel Z. Camacho, Bueno, él tenía la pasión de poder enseñar a las personas, porque él quería que su pueblo pueda llegar a tener una mejor educación, porque así, él tenía la visión de que Manuel, que la educación era la única manera que su pueblo podría salir de la pobreza, de la explotación en esos años, Así que a él lo consideraron como uno de los primeros mensajeros de los indígenas. Entonces, también tenemos ahí dos personajes, que uno es Fernando Style y el otro es Ana. Bueno, ellos dos en su arribo a Pretoria en el año 1907 abrazaron la visión de Camacho de una educación para la población indígena y ampliaron la presencia educacional en el altiplano puneño. Entonces también a él lo consideraron algunos como el héroe civil, ya que logró liberar a su pueblo, mediante una educación, mediante la enseñanza que él daba, y no fue mediante fuerza, sino a través de la paz y la civilización, Y bueno, como bien sabemos, él es el pionero de la educación adventista en nuestro país hoy en día. En 1902, en Utahuilaya, Manuel Z. Camacho establece una escuela en su casa, que tenía 2 habitaciones y 2 paredes. Prácticamente empieza sus labores funcionando al aire libre y sentado sobre cajones de alcohol y piedras. Manuel no era maestro y no había estudiado para esto. Sin embargo, todos los días lograba que los niños llegaran bien lavados y limpios, listos
para poder aprender. Les enseñaba a leer y escribir. Se ignora el método que empleaba, pero lograba que aprendieran. La finalidad de la escuela era la enseñanza de la lectoescritura en castellano y la capacitación en técnicas de cultivo y salud. Si bien el objetivo de la escuela era la enseñanza del castellano, Manuel vio por conveniente tomar y hacer uso de la aymara de forma instrumental. Esta iniciativa despertó la indignación del gamonal, que lo acusó de incitar a la rebelión aymara. Sin embargo, esta causa fue respaldada por el presidente de aquel tiempo, José Pardo Barredo, quien le permitió continuar con sus objetivos. Esto logró que por primera vez en la historia de la educación campesina de la región altiplánica se realice un desfile escolar en la Plaza de Armas al compás de las zampoñas como acto de patriotismo. En 1909, Manuel Zúñiga Camacho se puso en contacto solicitando ayuda, pero no lo logró. La Iglesia Adventista respondió a ello enviando a un colportor, Fernando Osorio, quien atendía a la comunidad de Utahuilaya algunos días a la semana. Luego de varios meses de trabajo, los pastores Avelino Allén y Fernando Stahl visitaron la comunidad de Camacho. En esta visita atendieron varios problemas de salud y realizaron un bautismo. La obra educativa de Camacho ya estaba dando sus frutos. Luego, Fernando Stahl y su esposa se establecieron definitivamente y no contentos con la obra de los adventistas, el obispo Ampuero de Chucuito no tuvo mejor idea que azotar y encarcelar a varios de los hermanos adventistas de Platería. Esto generó la indignación del hermano Manuel Camacho, quien viajó hasta Lima, la capital de Perú, para entrevistarse con el despacho presidencial. Quien era presidente en ese momento, en 1913, fue Guillermo, quien gobernó en Perú entre los 1912 a 1914. Luego, en ese tiempo, organizaron la iglesia. Fernando Stahl fue como anciano y Manuel como diácono. Por gestión de Camacho, en marzo de 1913 se inauguró la primera escuela adventista en Platería. Al ser encarcelado, Camacho realizó una protesta con el actual presidente en ese tiempo. El presidente conformó una comisión para que se pueda investigar la situación de los indios en el altiplano. Se ratificó la inocencia de los indios y la culpabilidad del obispo. Como consecuencia, en 1915 promulgó la Ley de Libertad Religiosa, que puso fin a la hegemonía de la religión romana. Se permitió abrir nuevas escuelas indígenas en esa comunidad y ya por el año de 1916 ya se tenía una población de 2.200 alumnos. Los campesinos eran convencidos para vender sus tierras a los hacendados. Se fraguaban documentos falsos, pues se hacía parecer que recibían sumas equitativas de dinero, cuando esto no era cierto. En consecuencia, los escritos eran medio engaño y estafa. Esto concitó a los campesinos la idea de que ellos y sus hijos deberían aprender a leer y escribir. Manuel Camacho captó esta inquietud en 1902. Con el fin de obtener escuelas, los indios años tras años han elevado solicitudes al Supremo Gobierno para que le designen solamente profesores, puesto que ellos aportaban el terreno, el local y el mobiliario de la escuela. Pese a esos aportes, sus peticiones resultaron infructuosas por interposición de los gamonales. Y es más, cuando lograban persuadir a algún mistí para que les oficiara de profesor, los gamonales trataban de disuadirlo por cualquier medio. Y si aún se mantenía firme el profesor, entonces incendiaban y arrasaban la escuela. En el curso de asistir a la escuela primaria metodista en Iquique, servir en el ejército en Arequipa, viajar por México, California y Chile, los contactos de Camacho con el protestantismo y la educación reforzaron su espíritu vehemente e independiente y alimentaron su pasión para mediar la salvación a los campesinos del altiplano. El único camino seguro de la salvación de la
prostración en que se encuentra es aprender a leer. La Escuela Liberadora de Utahuilaya se fundó en el año 1902. Esto fue construido de material de adobe e ichu. Fue la primera escuela donde se enseñó a los indígenas aymaras a leer y escribir, es decir, alfabetizar. Entonces la posición de Manuel Zúñiga Camacho fue la educación como práctica de la libertad. Utahuilaya es una pequeña comunidad situada en las proximidades del distrito de Platería, en Chucuito, la primera escuela indígena en Puno y una de las primeras en América del Sur. La conformaban pocas viviendas y consiguientemente pocas familias que huyeron de la voracidad de los hacendados. Es este caso de Agustín Tobar, dueño de las haciendas del Coyachi y Biluyo, entre las cuales se encontraba la primitiva vivienda de los familiares del fundador de la escuela, Manuel Camacho, el precursor del indigenismo y el Espartaco de su raza. La escuela fue establecida allí con esperanzados objetivos de enseñar a leer y escribir y asimismo instalar el adventismo y liberar a los suyos y elevar su cultura. Manuel Zúñiga Camacho brindó muchos aportes y enseñanzas en la Escuela Rural de Utahuilaya, ya que él como tal se enfocó en una educación libertadora, donde enseñó o educó en cuanto a la lectura y la escritura, ya que como bien sabemos, las personas que vivían en esta zona no hablaban el castellano, por lo tanto fue un punto muy importante a recalcar. Asimismo también se enfocó en la interpretación, la toma de conciencia, el transformar la realidad, el enseñar también los derechos, la libertad y como tal también la religión, donde se basó en principios cristianos para poder compartir con personas de todo tipo de edad, donde podemos involucrar también a niños de todas las edades, a mujeres y a hombres, A continuación vamos a observar de manera más detallada todos estos puntos ya mencionados. Durante una entrevista realizada, Manuel Zúñiga Camacho reveló que él enseñaba a quien consideraba sus discípulos, es decir, un grupo de hombres, mujeres y niños de toda edad, el implemento de la lectura y la escritura del idioma castellano, y asimismo también fue más allá de ello, ya que también enseñó lo que es la interpretación y el estudio de la Biblia. Además de todo ello, también curaba a los enfermos y daba ciertas orientaciones para la crianza de los animales y el cultivo de las plantas alimenticias. Si bien es cierto, él, considerándose un hombre indígena que había alcanzado apreciables experiencias y cultura, pensó que el mejor camino para redimir a su pueblo era empezando a liberar las conciencias individuales de sus viejas costumbres por medio de la educación. Es por ello que a raíz de ese foco, de esa etapa, que la educación fue implementándose en estas escuelas y en estos ámbitos. Y para concluir, recalcar, hacer una retroalimentación de que él fue el primer impulsor de la educación rural indígena en nuestro país y también a nivel Latinoamérica, ya que él como tal implantó esa primera escuela rural enseñando a niños y también adultos, porque ellos no hablaban como tal el castellano. Entonces creo que también tuvo mucha perseverancia, es algo que también podría destacar de él, porque a pesar de haber sido encarcelado y haber luchado con una ola de discriminación inmensa, porque aquellos años no se respetaban los derechos de aquellas personas que vivían en esta comunidad en Puno, Entonces pues muy importante que además y a pesar de todo ello, él siempre se cogió de las manos de Cristo y cumplió ese sueño que él tanto tenía, y que hasta ahora pues prevalece. Entonces una muy bonita reflexión lo que este personaje nos pudo enseñar acerca de los sueños que Dios tiene para nosotros y los grandes desafíos que podemos afrontar a su lado.